Odelia presenta la importancia de la rastreabilidad durante la producción. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Así como me menciona la licenciada, mi nombre es Giovanni Esquivel y voy a hablar acerca de la importancia de la rastreabilidad durante la producción. Para iniciar, bueno, soy maestro en tecnologías de la información. Así como menciona, trabajé para algunas empresas como es Motorola, iniciando como Motorola Embedded Computer Systems. Y después fui también trabajé para Motorola Software Group, en las cuales estuve durante el desarrollo e implementación de sistemas de monitoreo como pueden ser Pulse. Y también fui encargado de un sistema bueno, llamado Factory Manufacturing System, el cual se encargaba de la producción. También trabajé para Panasonic Automotive Systems, encargado de sistemas PanaSim, PanaPro, implementación de sistemas para pruebas como es Datalogger, que era un sistema local donde hacía toda la recolección de datos, era totalmente toda la rastreabilidad. Y también estuve aquí para la creación de sistemas de rastreabilidad para SMT y Ensamble. En el 2008 al 2012 trabajé como ingeniero de pruebas y después como ingeniero MES para Johnson Controls Automotive Electronics, en la cual estuve durante la implementación de 22 líneas de ensamble y 6 líneas de SMT, o ensamble superficial. Y también estuve algunas en la implementación de equipos para plantas de Túnez, Francia y China. Y en el 2012 me uní a las líneas de software de iTac Software AG, que es una empresa alemana que de hecho está comercializando un sistema MES y un sistema MOM, en el cual he trabajado desde el 2012 hasta el presente como Project Manager al inicio, después fui Application consultor de aplicaciones y actualmente soy el gerente técnico de cuenta para las cuentas de lo que es América, es decir, España, perdón, Canadá, Estados Unidos, México y también para algunos de habla hispana como lo que es España. Entonces también he hecho implementaciones ya de proyectos de implementaciones para MES, para MOM, en México, Marruecos, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, China y Japón. Entonces actualmente estoy dando consultoría a nivel global, donde me llegan preguntas o donde tengo que plantear soluciones a nivel global desde Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, México, donde estoy laborando actualmente. Bueno, esta es mi reseña. Hablando de la presentación del día de hoy, vamos a hablar acerca de lo que es la rastreabilidad. Vamos a definir qué es rastreabilidad y vamos a ver algunos resultados que ha producido la rastreabilidad, pero prácticamente dentro de la industria 4.0. Entonces vamos a hablar de cuál es su especificación, qué es un MES, qué es un MOM, qué es rastreabilidad y trazabilidad, qué es lo que se hace qué se hacen con estos datos, es decir, la rastreabilidad de los datos, qué es lo que podemos obtener. También vamos a hablar de algunos sistemas empresariales y vamos a plantear los resultados que nos presenta la industria 4.0 durante la implementación de todos estos proyectos. Pero antes de arrancar, me gustaría dar un paso hacia adelante, hacia el futuro, y vamos a hablar acerca de los resultados. Los resultados de la industria 4.0. ¿Qué es lo que se está planteando actualmente en el mercado acerca de la industria 4.0? En este momento no voy a profundizar de sus orígenes, no voy a hablar acerca de cuáles han sido las diferentes etapas de la industria. Mejor vamos a hablar de qué es lo que se puede obtener con la industria 4.0. Si ustedes ven en el mercado, actualmente han estado apareciendo muchos productos que hablan de industria 4.0. Muchos ofrecen muchas soluciones, otros ofrecen muchos resultados, como lo que es optimización de procesos. Es decir, vas a optimizar tus procesos, vas a aumentar tu calidad, vas a aumentar la utilización de tu equipo, vas a responder a eventos no esperados, vas a tener un mantenimiento más que preventivo, va a ser predictivo, es decir, vas a ser mucho más exacto para dar estos mantenimientos. También con la industria 4.0 puedes hacer ahorro de costos, vas a disminuir tu scrap, vas a disminuir tu inventario, disminución de falla, disminución de tiempos de ciclo. Y también dentro de la industria 4.0 entra lo que es Business Intelligence, Business Analytics, Big Data. Es decir, con las nuevas tecnologías que están apareciendo actualmente, la industria 4.0 te está prometiendo que vas a tener unos dashboards específicos en tus líneas. Es decir, vas a poder tener estos dashboards que te van a dar el pulso de tu empresa. Van a decir
qué es lo que está pasando dentro de tu empresa con diferentes KPIs. Es decir, vas a hacer una toma de decisiones basadas en datos, es decir, mucho más efectiva, mucho más en tiempo real y sobre todo vas a hacer un análisis predictivo para las decisiones en el futuro. Es decir, qué puede pasar si compro una línea de producción más, qué puede pasar si empiezo a tomar decisiones de, por ejemplo, de adquirir un nuevo equipo y sobre todo algunas decisiones más específicas. ¿Qué es el producto que deseo implementar? Es decir, voy a crear una nueva línea para un nuevo producto. En sí, esto es lo que te promete con el Business Intelligence de Industria 4.0. Pero también con Big Data, que es otra de las tecnologías, te hablan de que con la Industria 4.0 puedes obtener, puedes utilizar estas tecnologías de Machine Learning, es decir, aprendizaje automático. Y con el Machine Learning puedes tener que tus máquinas las puedes hacer totalmente autónomas y además van a empezar a aprender. Es decir, puedes saber o tu máquina va a saber exactamente cuándo va a pasar algo. Entonces puedes actuar desde antes de que ocurra una falla o puedes actuar desde antes de que te hagan un pedido. Vamos a implementar inteligencia artificial para la toma de decisiones. Es decir, vamos a empezar a hablar de reconocimiento de patrones, de reconocimiento de eventos. Entonces, con inteligencia artificial puedes implementar rutas críticas mucho más sencillas, puedes hacer un auto-scheduling, puedes hacer que todos tus procesos aprendan y puedes hacer una programación de tu producción mucho más eficiente. Entonces, es decir, vas a tener también automatización de procesos adaptativos, es decir, cuando te llegue una orden de compra diferente, tus procesos van a poder transformarse y van a poder adecuarse a las necesidades. También se habla del IIoT, o sea, del Internet Industrial de las Cosas, es decir, tanto los sensores como para predecir si va a llover o no va a llover y cómo puede afectar esto a tus máquinas, es decir, qué pasa si hay vibraciones, qué pasa si tienes lluvia, qué pasa si tienes una humedad o temperaturas más altas, en qué te van a afectar. Lo cruzas con toda tu información y puedes obtener resultados mucho más eficientes. También se habla de un Digital Twin Factory, es decir, vas a tener un gemelo digital. Entonces, en lugar de ir a la planta, puedes tomar tus HoloLens o puedes tomar tus sistemas de realidad virtual o realidad aumentada, te pones tu casco y puedes caminar dentro de la planta sin necesidad de estar en ella. Entonces, todo esto sería fantástico. Entonces, vas a crear marketing dirigido, es decir, vas a crear tus productos y vas a enviarle la publicidad a las personas que lo están requiriendo. Y si no lo están requiriendo, vas a orientar a estas personas para que compren tu producto. Otra de las grandes promesas de la industria 4.0 es que la transformación digital y la ecología optimicen los recursos naturales, es decir, que ya no haya tanto desperdicio, es decir, que se disminuya ese desperdicio, que se haya un ahorro de energía, que haya procesos paperless. Todo esto es la industria 4.0. ¿Se puede alcanzar? Claro que se puede alcanzar. Está al alcance de nosotros, es solamente, digamos, tema de qué es lo que ustedes quieren, cómo lo quieren invertir, cómo lo quieren obtener. Estos son los resultados. Ahora vamos a plantar nuestros pies en la tierra y vamos a hablar acerca de la especificación. Es decir, vamos a hablar acerca de qué es lo que se está pidiendo. Actualmente el ISO 9000, no sé si sabían que el ISO 9000 2015 ya está pidiendo la rastreabilidad o la trazabilidad como parte de una certificación. Es decir, están pidiendo que las plantas tengan esta certificación para poder, digamos, certificarse como como ISO 9001-2015. Es decir, las organizaciones deben identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. Esto es lo que nos pide el ISO 9000. Pero la industria automotriz también tiene sus ciertas regulaciones. Es decir, la industria automotriz, por ejemplo, aquí tenemos de Audi, de BMW, de Porsche. También hay algunos como lo que es Volkswagen, lo que es Mini, lo que es Ford, Toyota, Honda. Ellos te están pidiendo y específicamente hablan de rastreabilidad o trazability.
Es decir, ellos te están pidiendo que puedas ser capaz de rastrear tus productos. Y no solo eso, te están pidiendo que estos productos, además de que sean rastreables, que esta información que estés generando exista por lo menos 10 años. En algunos casos específicos piden 15 años y ahorita se está negociando para que sean hasta 20 años que puedas mantener esta información. Entonces, ellos te están pidiendo rastreabilidad, pero ¿qué es la rastreabilidad? Es decir, si ustedes hablan en el, digamos, dentro del mercado se habla de rastreabilidad en español o trazabilidad que, digamos, se puede alternar. Para efectos prácticos es lo mismo. Algunos puristas de la lengua española dicen que rastreabilidad y trazabilidad son cuestiones diferentes porque uno se habla para la traza, es decir, para hacer un dibujo, y rastreabilidad se habla de recrear la información. Pero la lengua, digamos, la Academia de la Lengua Española ya ha aceptado trazabilidad como un sinónimo de rastreabilidad. Es decir, si nosotros hablamos de rastreabilidad o trazabilidad, estamos hablando de lo mismo. Pero en sí, ¿qué es? ¿Y para qué es la rastreabilidad? Cuando comenzamos a hablar de la rastreabilidad, hablamos de que la rastreabilidad debes de tener tus materiales y tus procesos. Es decir, que la combinación de los materiales y procesos te genera un producto, donde la rastreabilidad te pide que sepas cuál es el proveedor, cuál es el número de parte, lote, cantidad y algunos otros atributos de tus materiales. Algunas veces ponen algunas hojas de datos, algunas veces ponen algún tipo de restricciones de calidad para ciertos materiales. Y del lado de los procesos, la rastreabilidad te pide que rastrees qué máquina está produciendo, qué equipo, qué tipo de maquinaria está produciendo, qué equipo fue específico el que produjo estos productos, algunas cosas como lo que son mediciones, algunas cosas como son fallas, es decir, toda la información de materiales y procesos juntos deben de pertenecer a un producto. Y cuando hablamos de productos, podemos hablar de productos de lotes o serializados, es decir, un lote de producción, ¿cuál ha sido su rastreabilidad? Una pieza serializada como un Unique ID, por ejemplo, de los autos o de un producto, es decir, si ustedes toman su celular, tiene un Unique ID. Bueno, la rastreabilidad te está pidiendo cuáles han sido los materiales y qué procesos fueron producidos. Entonces, tomando esta información, los sistemas de rastreabilidad o trazabilidad toman esta información, ya sea rastreabilidad o trazabilidad activa y pasiva, y se la transmiten a los sistemas empresariales. Los sistemas empresariales van a tomar esta información y cuando hablamos de sistemas empresariales podemos hablar de sistemas ERP, podemos hablar de sistemas MES o de sistemas MOM, que son los sistemas que digamos son más importantes dentro de los procesos de manufactura. El sistema MES, que es Manufacturing Execution System, es un sistema monolítico, es decir, tiene muchas cosas como pueden ser calidad, productividad, tiene una sección de materiales, te entrega la genealogía de tus documentos y de tus productos, te entrega la documentación, te hace planeación, te hace mantenimiento. Todo esto está dentro de un sistema MES monolítico, junto. Y los sistemas MOM dicen que son sistemas de Manufacturing Operational Management, que son los sistemas de operación digamos, de administración de manufactura, que en realidad es lo mismo. De hecho, se considera que los sistemas MES están dentro de los sistemas MOM, o algunos dicen que los toman como indistintos. Un sistema MES, un sistema MOM, es lo mismo, pero la diferencia de un sistema MOM es que es un sistema modular. Es decir, ya que el sistema MES tiene diferentes módulos, estos no se pueden separar. Y el sistema MOM no. El sistema MOM lo que te hace es, te da calidad, te entrega un módulo de calidad, productividad, tal vez no estés interesado ni en materiales ni en documentación, solamente en genealogía. Entonces el sistema MOM te puede entregar un sistema más acorde, más pequeño, que te puede, además de que es modular y lo puedes reducir, también lo puedes aumentar. Es decir, quieres poner un sistema de auto-scheduling, lo puedes ingresar en el sistema MOM. Quieres un sistema que te controle mediciones de calidad, lo puedes ingresar aquí.
un sistema de QA lo puedes ingresar en el sistema MOM, es decir, es modular, lo puedes ir creciendo mucho más. Y bueno, los sistemas ERP no voy a ahondar en ellos, son los sistemas que nos ayudan a controlar la planeación de producción, materiales, estado de producto, etcétera. Pero si pueden ver, todo esto depende de rastreabilidad. Si llegamos al punto donde cuando comenzamos a hablar de lo que es el sistema MES o el sistema MOM, si nosotros agarramos el estándar del ISA 95, dividen el producto o los procesos o los sistemas dentro de una empresa, como son los procesos productivos en 4 niveles, donde abajo está, en la base de la pirámide, te habla de que son los dispositivos, es decir, maquinaria, equipo, todo lo que esté trabajando para poder automatizar está dentro de dispositivos. Ahora, si tienes algún tipo de comunicación o algún tipo de control automático, es decir, PLCs o sistemas SCADA, estos los consideran en el segundo piso de la pirámide. Y los sistemas MES están dentro del tercer piso de la pirámide y al final tenemos, en este caso tenemos un ERP, pero son todos esos sistemas empresariales, ERP, PLM, PDM, MRP, etcétera. Todos estos sistemas pertenecen a la última escala de la pirámide. Es decir, en otras palabras, el sistema MES te va a ser como que el puente entre tu piso de producción hacia tus sistemas empresariales. Este es el MES. Esto es desde el punto de vista, digamos, español, pero también dentro del punto de vista, por ejemplo, en este caso es de SAP, ellos te dicen que es el sistema MOM, que al final de cuentas, por eso les comentaba que lo toman en distinto. Es decir, los sistemas MOM, al igual te hacen un puente entre el nivel 4, que son los sistemas empresariales, y el nivel 1 y 2, que ya es el piso. Entonces, aquí es donde encontramos los sistemas MOM. Entonces, si tú quieres de veras entrar a la industria 4.0, necesitas algún tipo de sistemas como este. Es decir, un MOM, un MES donde puede controlarte, digamos, documentación, scheduling, assets, bueno, lo que es un sistema de assets, lo que es un sistema de manufactura, un sistema de, etcétera. Todos estos, lo que son LIMS, etcétera, están dentro de este nivel, es decir, todo un sistema que puede convivir conectándote a toda la industria. Se escucha sensacional, con estos sistemas podemos conseguir la industria 4.0. Es decir, un sistema MES, un sistema MOM, los requerimientos ya procesados por SIP o SAP, ellos dicen que va a ser la asignación y estado de los recursos. Puedes controlar tu material. Operaciones y planificación detallada, es decir, además de que es la operación y el auto-scheduling, es decir, puedes hacer control de producción mucho más eficiente. Despacho de unidades a producción, puedes conectar tu almacén hacia el piso y puedes enviar el material directamente, ya sea con un robot, un HGV, que te envía el material. Puedes hacer control de documentos, tanto para consulta como son ayudas visuales. También puedes hacer control de documentos para tener información de los productos. Además de recopilar y adquirir todos los datos, es decir, vas a obtener toda la información de rastreabilidad. Vas a hacer gestión laboral, es decir, puedes saber en realidad cuántos usuarios y cuántos operadores necesitas realmente y puedes hacer un OI mucho más exacto, es decir, una planeación de tu eficiencia operativa, la puedes gestionar aquí. También vas a hacer gestiones de calidad, puedes saber exactamente qué está pasando en cuestiones de calidad con los sistemas MESMOM. Gestión de proceso, es decir, puedes activar o no activar interlockings para generar cero defectos, etcétera. Manejo de mantenimiento, puedes tener tu CMM, es decir, tu control de mantenimientos predictivos. Seguimiento de productos y genealogía, es decir, tomas una pieza y puedes saber de dónde viene, hacia dónde va y qué productos son los que lo están componiendo. Y al final, un análisis de rendimiento. Esto es lo que te ofrece MES y MOM. Es sensacional, con esto podemos hacer mucho más eficiente una planta. Podemos hacer que una planta pueda ingresar directamente a la industria 4.0, pero, como siempre existen los peros.
Las Standish Group, en el reporte de caos del 2002, busqué la actualización y no ha cambiado, sigue siendo la misma medición, donde dice que los proyectos, perdón, las características usadas de los sistemas, hablando de software específicamente, te dice o te hace una división donde te está mencionando que de los sistemas grandes solamente se ocupa nunca se ocupa un 45%, es decir, solamente estás ocupando el 7%. Entonces, ocupas el 7% de un sistema. Tal vez cuando lo ocupas, tal vez menos común, pero si la ocupar sería 13%. Algunas veces podrías ocupar, digamos, ya muy rara vez el 16% o ocasionalmente el 19%, pero nunca un 45%. Pongamos de ejemplo Excel. Cuando hablamos de Excel, la pregunta es, ¿qué tanto sabes de Excel? ¿Qué tanto ocupas Excel? ¿Solamente ocupas el 7%? ¿O ocupas tablas dinámicas? ¿Ocupas análisis de datos? ¿Ocupas JavaScript, perdón, Visual Script? ¿O puedes hacer queries, puedes hacer macros? ¿Ocupas en realidad eso? Excel es una herramienta muy, muy poderosa. Solamente se ocupa cerca de un 20%. Entonces, imagínense qué es lo que ocupará la industria de un mes y de un momento. No solo eso, hablando de la implementación, también hablando de Standish Group, el reporte de caos nos habla y nos dice que dentro de los proyectos de sistemas, específicamente hablando de los proyectos de sistemas, dice que el 39% de esos proyectos solamente son los que son exitosos. Los demás, un 18% son cancelados definitivamente. El 43%, digamos, son parcialmente exitosos, faltaron cosas que no se pudieron implementar, etcétera. Entonces, esto nos da una idea. El problema no es la adquisición de un mes o de un MOM. ¿Por qué? En IDC, la consultora, en el 2018 habló y dijo que dentro de proyectos de transformación digital, solamente en el 2018 se gastaron 1.3 trillones de dólares. Es decir, estamos hablando que se gastaron en iniciativas de transformación digital 1.3 trillones de dólar trillions, de los cuales el 70% de ellos fallaron. Es decir, el 70% no alcanzó sus metas. Esta es una cifra muy importante, es una cifra escandalosa, es decir, que de 1.3 millones, trillones de inversión de dólares digamos, en medida de Estados Unidos, solamente 900, digamos, solamente perdón, fallaron el 70%, es decir, el 900 billones de dólares, medida de Estados Unidos, fueron desperdiciados. Esto es algo muy importante a considerar. Es decir, tenemos, digamos, por encuestas o por estudios, sabemos que el 70% no puede completarse. ¿Y cuáles fueron los errores más comunes de estos proyectos? Punto uno, establecer una ambición demasiado baja o demasiado alta. Es decir, sabías que si tú le tiras al cielo, tal vez no le pegues a nada, pero si le tiras al suelo, te puedes dar en el pie. Y también, digamos, dentro de los proyectos se centran estrictamente las medidas de reducción de número de empleados. La transformación digital, su objetivo es la optimización de procesos digitalmente, no es despedir empleados. Es decir, también otro es no medir y monitorear el progreso. Muchas veces no saben tanto avance lleva. Ya durante el desarrollo de los procesos o del desarrollo de los proyectos, muchas veces declaran la victoria demasiado pronto, es decir, obtienen un hito, obtienen algún entregable, pero no le dan seguimiento. Muchas veces se implementan sistemas, el sistema comenzó a funcionar perfectamente, pero no le dieron seguimiento, entonces este sistema se perdió. Nadie le hizo caso, entonces por tanto dejó de existir.
Otra de las cosas es de que se centran en la eficiencia por delante de las otras medidas. Tomando en cuenta, son sistemas vivos, es decir, se deben de adecuar conforme vayan avanzando. Entonces, muchas veces hacen sistemas que están monitoreados a lo mejor por un project management en lugar de hacer algún tipo de Scrum. Es decir, tienes que medirlo, tienes que sentirlo, tienes que adecuarlo a lo que tú estás planteando. Otra de las cosas, y esto pasa mucho, es de que caer presa de una mentalidad de negocios como siempre, es decir, menor costo, mayor ventaja, menor tiempo. Pues no, cada uno de los proyectos tiene su propia vida. Y dentro de la cultura de datos, los principales problemas, y esto sí lo quiero remarcar mucho, es que tratan de obligar a los empleados a cambiar su comportamiento o también no desarrollan las capacidades requeridas para construir un equipo ganador con perspicacia digital. Me gustaría hacer un momento para que pensáramos, durante la pandemia fuimos forzados digitalmente. Llega la pandemia, todos nos detenemos, entonces nos forzan a trabajar con computadoras y lo vimos en escuelas, lo vimos en algunas empresas, bueno, en la mayoría de las empresas que fueron forzados a brincar a la tecnología. Uno de los principales errores de esto es de que no se hizo una transformación digital, es decir, no se desarrollaron las capacidades. Lo único que hicieron fue hacer lo mismo, pero con computadoras. Un ejemplo es, por ejemplo, si ustedes van a algunas oficinas gubernamentales, llegan y les empiezan a hablar de que ya están en sistema, ya tienen todo comunicado, Industria 4.0, Big Data, pero tienes que llevar tu copia, aunque todos los datos ya están en el sistema. Entonces, siguen haciendo lo mismo, pero ahora con computadoras, porque le tienen que hablar al supervisor para que haga para que haga para que coteje la copia que enviaste. Es decir, no hay digitalización, perdón, hay digitalización, pero no hay optimización. No hubo una transformación digital. Entonces, estos son los principales errores que tenemos dentro de la industria acerca de la industria 4.0 o de la transformación digital. Es decir, estos son los errores. Pero bueno, existe algún tipo de solución y para eso entra la primera pregunta. ¿Qué es la rastreabilidad o por qué estamos hablando de rastreabilidad? Hablamos que implementar un sistema mono, un sistema MES es demasiado complejo. Pero en realidad, ¿qué es lo que te pide el ISO? ¿Qué es lo que te pide para que podamos hacer algún tipo de optimización e implementación? Te están pidiendo rastreabilidad o trazabilidad, como gusten llamarla. Te piden recolección de datos. Te piden, hablamos de rastreabilidad pasiva y activa, es decir, pasiva es recolección de datos, es hacia atrás, activa es hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo? Solamente te está pidiendo recolección de datos, que puedas intervenir en los procesos, es decir, que puedas hacer interlockings. Por tanto, puedes generar cero defectos. Si tu máquina se detiene porque sabe que algo está mal o está produciendo mucho scrap, puedes detenerla. También podemos hablar de la documentación asociada, es decir, todas las mediciones, algunos tipos de documentaciones se pueden asociar a tu lote o a tu número de serie. Y también podemos hablar de búsquedas históricas, sobre todo para nuestra automotriz, que son los recalls, etcétera. Entonces, aquí está. Y también aunque esto es ya por ende, es solamente el ISO no te lo pide, pero sí te recomienda que tengas dashboards y reportes de tus KPIs. En sí, esto es lo que te pide la rastreabilidad, es lo que te está pidiendo el ISO 9000. No te está pidiendo específicamente un mes o un MOM. Pero si podemos hablar de los sistemas, ¿sabían que la rastreabilidad está presente para el mes para poder hacer todo este tipo de cosas? Los sistemas MOM igual tienen los mismos, es decir, el sistema MES, el sistema MOM, dependen de rastreabilidad. ¿Quieres tener un ERP que tenga información real al mismo tiempo? Bueno, también necesita rastreabilidad. Si hablamos de sistemas de mantenimiento asistido por computadora, ¿qué creen? También necesitan rastreabilidad. ¿Quieres hablar de IoT? También necesita rastreabilidad. ¿Quieres hablar de sistemas de aseguramiento de calidad? También necesita rastreabilidad. Ahora, el BI,
¿Quieres hacer reportes de business intelligence? ¿Quieres hacer tus KPIs, tus reportes muy bonitos? Resulta que la rastreabilidad tiene los datos con los cuales puede trabajar. ¿Quieres hacer análisis predictivo? ¿Quieres hacer business analytics o analítica, como lo llaman aquí? ¿Qué creen? Rastreabilidad. Ahora, ¿quieres hacer análisis de Big Data? ¿Qué creen? La información también viene de rastreabilidad. Entonces, si de veras nosotros queremos hacer una transformación digital y tomar decisiones basadas en datos, necesitamos rastreabilidad para hacer un data analytics, hacer un data mining, process mining, data lake, data warehouse, todo lo que ustedes se imaginen que trabaja con datos, ¿qué creen? Viene de rastreabilidad. Es decir, una vez que ustedes tienen la rastreabilidad, esto se transforma en proceso de datos, es decir, toman esta información, la procesan, hacen los queries eficientes, hacen todos, y te puede dar módulos de calidad, módulos de productividad, control de documentos, dashboards, mediciones, material. Todo esto es lo que te puede dar si procesas esos datos. Dentro de un mes, dentro de un MOM, de un CMM, DMS, QAS, LIMS, ERP, MRP, CRM, todos estos datos dependen. Si los procesas correctamente, puedes tener todos estos datos. Perdón, es todos estos sistemas. Ahora, ¿quieres la información o todos los datos limpios que hayan sido procesados? ¿Qué creen? Si los procesamos a través de un data mining, puedes hacer business intelligence, puedes hacer business analytics, puedes hacer process mining, puedes hacer big data. Pero ¿qué creen? La rastreabilidad es el primer paso. Si la gente quiere ingresar a la industria 4.0 o quiere ingresar a la transformación digital, el primer paso es rastreabilidad. Bueno, vamos a concluir. Entonces, la rastreabilidad, trazabilidad, como ustedes la quieran llamar, es necesaria para la certificación ISO 9001-2015, para las posteriores, por supuesto, ya que son requerimientos de la industria que pide rastreabilidad. Otra de las cosas es la rastreabilidad es el primer paso para la implementación de sistemas MES, MOM y por ende Industria 4.0. Los datos de rastreabilidad pueden ser usados e intercambiados por otros sistemas de minería de datos o Big Data. La rastreabilidad inicia en la cultura de toma de decisiones basadas en datos. Es decir, la transformación digital depende más de la cultura de los datos que de la infraestructura o sistemas. Bueno, pues muchas gracias. Esta fue la presentación, pero bueno, cabe abrir las preguntas. ¿Qué es lo que necesitas? Entonces, ¿qué es lo que tu empresa necesita? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Un mes, un MOM que te controle toda tu producción o los sistemas de rastreabilidad? Si tu empresa es una empresa mediana, grande, que tiene toda la infraestructura, que ya ha trabajado con sistemas de rastreabilidad, creo que ya es tiempo de que eleves el pulso y vayas a un mes y a un MOM para que te puedas intercambiar toda esa información. No tienes nada y quieres ingresar, te recomiendo un sistema de rastreabilidad. Entonces, aquí está la pregunta. Si ustedes necesitan alguna información acerca de los sistemas MES y MOM, aquí está su servidor. Yo soy Giovanni Esquivel Campos, soy el Technical Account Manager para iTax Software en América. Entonces, estos son mis datos, estoy para servirles. Visita odelia.com.mx.